Y ya sabemos que la presión de nuestro edificio, de nuestra obra, de nuestra vivienda, depende exclusivamente, si decidimos tener tanque de reserva, que es lo aconsejable en todo proyecto, depende de la altura que pongamos el tanque. Y ahí empieza a haber un conflicto con los diseñadores, con los arquitectos, y hay una tendencia bastante lamentable últimamente, es querer obviar y no poner el tanque de reserva, porque sin duda es una dificultad en el diseño. Aquí hay una foto que realmente no es una muy buena solución, pero es una solución que a mí me cae simpática, siempre me cayó simpática, de la ubicación en este proyecto de viviendas de característica social, seguramente, porque seguramente se repite, pero los tipos generan en forma independiente una estructura, ubican el tanque de reserva, ¿sí? Lo tapan parcialmente por esta cuestión estética, digamos que a mí siempre me pareció esta estructura del tanque de reserva. Fíjense que acá seguramente está el pozo absorbente, ahora que me estoy dando cuenta, esta es la ventilación del pozo absorbente, de una manera muy austera soluciona el tema. Repito una cosa, no estoy diciendo que sea una solución brillante, pero me parece una solución inteligente debido al tema que se está tocando. Y digo esto porque hay muchos barrios donde te prohíben que se vea el tanque de reserva. Eso, sí, sin entrar en juicio de valor, hay como mucha incomodidad de ver, de que se vean las cosas técnicas o que se vea el tanque. Entonces te lo hacen tapar con una pared, como que inclusive la casa de piedra esta que yo estoy explicando algunos ejemplos, después cuando veamos cómo lo aplicamos en el práctico, también se recubrió con un cubo de mampostería para que no se vea el tanque, como que si el tanque fuese algo que no tiene que verse. Lo que sí es cierto que hay que resolver estéticamente ese tanque elevado y eso a veces no es fácil. A veces es un tema condicionante inclusive en un proyecto. Muchos utilizan el argumento del peso de los a lo mejor 1000, 2000 kilos, que no es algo importante en una estructura, pero bueno, se utiliza como excusa de no poner el tanque por el peso de la estructura, o que sea liviana. Bueno, podría ser un argumento. Y entonces muchos se inclinan en no poner tanque de reserva para que en forma natural el agua caiga con la presión natural al tener un tanque elevado, sino presurizar las instalaciones directamente. Yo tengo una cisterna abajo, pongo una bomba y tiro agua, y cuando se me corta la luz no tengo agua en ningún lado. Yo no sé si todavía en este país estamos en condiciones a nivel de infraestructura para depender de la energía eléctrica en ese sentido. Igualmente vamos a ver que si tengo un tanque de bombeo también dependo de la electricidad, pero por lo menos tengo una reserva de un par de días con agua y yo puedo hacer algo con todo eso. Volviendo al tema del tanque de reserva, vamos a detenernos un poquito en eso. Y hay distintos tipos de tanque hoy en día, los plásticos, los de fibrocemento, que hay muchos, se ven muchos en la ciudad, en el Gran Buenos Aires, pero los de plástico, estos tricapa, antibacterial, y de distintas formas, ¿sí? Y tamaños, que es interesante estudiar a la hora de proyectos, si yo tengo la necesidad de que se vea o que se vea lo menos posible. Estos tanques de plástico tienen un inconveniente, que es uno tradicionalmente está acostumbrado a que descanse sobre dos perfiles. Vamos a ver que hay algunas otras soluciones que son a losa directamente, y si no, también vienen con un accesorio, o se compra aparte como accesorio, esta estructura para poder apoyarlo abajo, porque si no, sin duda, se deforma el tanque con la acción del sol, el tiempo. Ahí arriba, apoyado en dos perfiles, se termina deformando, corriendo el riesgo de romperse, ¿sí? Entonces este es un dúo inseparable, esta estructura de plataforma para poner abajo y el tanque de plástico, ¿no? Existen otros tanques que también son interesantes, son los de acero inoxidable, inclusive que estos, si se ven por ahí, se puede componer algo que sea interesante a la vista, donde también tenemos distintas formas de tanques, tamaños, capacidades. Los invito a meterse en catálogos de tanques para ver dimensiones a la hora de proyectar, es importante. Están estos tanques horizontales, que son también con esta posibilidad de esconderlo, y lo mismo pasa con esto de la plataforma para evitar su deformación. Generalmente vienen con un accesorio donde tenemos el flotante. Lo importante del flotante es que este elemento
no sea de plástico, aunque hoy hay desarrollos que pueden ser interesantes. Fíjense acá a nivel marketing, Affinity pone esto que es todo de bronce, eso garantiza un poco el funcionamiento. Se suelen trabar estos flotantes, estamos hablando de esto, acá hay una vista del tanque donde se llena el tanque a través del flotante, cuando el flotante se levanta cierra el paso del agua, ¿sí? Este es un poco algunas características comerciales: tanque de plástico, de acero inoxidable. Sin duda los de cemento ya no se utilizan, y sin duda también hay una cosa que se dejó de hacer en las escalas de vivienda multifamiliar, digamos, también, que no son enormes, no son edificios de varios pisos, donde el tanque de reserva de gran capacidades se compone con la suma de varios de estos tanques. Hay tanques de acero inoxidable de 5.000 litros, que esos se pueden agrupar. Yo pongo 4 tanques de eso y enseguida tengo 10.000, si dije 4 por 5, 20.000 litros de agua, que sería una capacidad importante. Después vamos a ver en el tema del cálculo cómo se calcula todo ese tipo de cosas. Hablando de la composición de una plataforma o en el edificio de muchas hileras de tanques, es una modalidad que se está aplicando mucho, y encontré esta foto que me pareció particularmente interesante, que es de una cárcel y el tipo se estaba escapando, el preso estaba arriba de los tanques o estaba llamando, no sé qué estaba haciendo, pero bueno, me parecía, después me di cuenta que era un preso, me parecía interesante en una unidad carcelaria donde la cantidad de agua sin duda era importante, con una batería de tanques conformando un gran tanque de agua. Eso me parece una solución, digamos que hoy en día hay una tendencia a eso, es mucho más práctico en la reparación, se pueden cambiar y no depender de esos monstruos de hormigón ahí arriba, donde empiezan a tener problemas y son difíciles las reparaciones, ¿sí? Vamos a meternos ahora un poco más en detalle de lo que es el tanque de reserva, donde yo acá tengo un esquema donde cuenta un poco. Este es un tanque esquema tradicional de hormigón, tabicado, porque después de una capacidad en litros hay que dividirlo por la presión que ejerce el agua en las paredes, ¿no? Y de difícil resolución de estructura. Vamos a detenernos en otros detalles. Acá está el flotante, entrando el agua en forma natural por acá. Este elemento, que es característico, que uno lo ve, es un colector. Nosotros también lo vamos a diseñar y calcular, que es un colector donde, bueno, a partir de acá empiezan a bajar, según la sección que necesite, la cañería la dimensión en las cañerías que yo necesite bajar. Fíjense un detalle: acá el colector tiene una posibilidad de ser cerrado, este ramal, yo lo cierro, abro y puedo vaciar el tanque para su limpieza, ¿sí? Todos los tanques tienen una ventilación, que tienen esta forma de este codo invertido. Perdón, esta es la ventilación del tanque, marqué algo. Y esto es un elemento que vamos a hablar más adelante, que es la ventilación de la cañería, que se llama ruptor de vacío. Esto, vamos a hacer mención al ruptor de vacío, que reglamentariamente se obliga a poner en artefactos peligrosos, se dice. ¿Y cuáles serían los artefactos peligrosos? Bueno, el inodoro, el bidet, las piletas en un baño, todo lo que es producto de la higiene, para evitar una posible succión a la cañería del agua depositada. Pero en realidad, hoy en día, lo curioso es que no se ven muchas instalaciones el ruptor de vacío, y es casi fundamental. A mí me pasó una vez de tener que ponerlo en una casita común por una cuestión que tenía. Ahora les voy a explicar un poco cuál es el concepto del ruptor de vacío y qué es lo que hace. Que seguramente a ustedes les ha pasado: vino a trabajar un plomero a su casa y se quedaron, terminó, qué sé yo, instaló todo, se fue, les pagaron, abren la canilla y no sale el agua. Entonces después lo llaman y dicen: no, lo que pasa es que hay una burbuja. Este concepto de que hay una burbuja en la cañería, y esa burbuja, entonces deje la canilla abierta para purgar, te dicen. Entonces vos dejás la canilla abierta y en algún momento, si tenés suerte, esa burbuja va a ir saliendo y se va a ir desplazando y va a salir por el grifo, va a salir de alguna manera esa burbuja de aire y el agua va a empezar a salir. Es decir, esa burbuja me frena. Si yo tengo el ruptor de vacío ventilando la cañería, no se genera nunca esa burbuja de aire.
Esa burbuja que puede ser producto de la ausencia de golpe del agua. Yo corto el agua, hago la reparación, mando el agua de vuelta y me quedó el aire comprimido en el medio de la cañería. Y si yo no tengo esa posibilidad, ese contacto con la presión atmosférica en la cañería y dejo que funcione en vacío, puede ser que esa burbuja no se mueva y me frene toda la circulación del agua. El nombre vulgar de este problema le dicen burbuja. Hay una burbuja en la cañería y la solución es purgar la cañería. Hay otra situación que tiene que ver con esto de esta burbuja, que tiene que a mí me pasó una vez, no me quería acordar qué era lo que les quería contar. Era producto en un termotanque. El termotanque no tenía reductor de vacío, era una casita, unos triples que hice en la zona de Bernal una vez, y no le había puesto reductor de vacío, porque en una casita generalmente no pasan esas cosas. Sí, en los edificios es más común. Y en el agua caliente tenía el problema, hasta que descubrimos que al calentarse el termo empezaba a generar una pequeña ebullición o desprendía burbujas. Cuando se calentaba el agua, esas pequeñas burbujas iban subiendo y acumulando y quedaban trabando, generando esta burbuja de aire, quedaban trabadas en la cañería. También eso se aceleraba porque yo tenía el termotanque muy cerca del tanque de reserva, y eso también provocaba que se acelerara este proceso y no darle espacio para liberarse. Se hizo un ruptor de vacío en la bajada al termotanque del colector y ahí desapareció el problema. Digamos que es recomendable el tema del ruptor de vacío. Vamos a ver algunas imágenes de colectores donde generalmente no se hace y las instalaciones funcionan, salvo aquella eventualidad de que se genere esa burbuja, y purgando se soluciona. Por eso es una incomodidad realmente. El ruptor de vacío se soluciona ese tema. Por eso, volviendo y repasando, es que después de la llave de paso es un caño de una sección inferior o dos secciones inferiores que lo que hace es comunicar. Por supuesto que sale arriba del pelo de agua del tanque, para que, si no sé, por vasos comunicantes como vimos, se saldría el agua por acá. Si lo hago más bajo, tengo que salir más alto que el tanque para que no se vacíe por este lado. Bueno, ahora en el otro video vamos a continuar hablando un poquito más de toda esta parte técnica y de los colectores, sobre todo este elemento, el colector, que va a ser motivo de cálculo también, y va a ser motivo también del diseño de esta instalación. Bueno, continuamos en el próximo video.